Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 192, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 10. Habermas, defensa de la razón crítica, 1056, teoría de la acción comunicativa. Es aún bajo el estímulo del compromiso político muy fuerte en toda la década de los 60, en los cuales Habermas ve con preocupación cómo surgen en Alemania y en Occidente tendencias contrapuestas, neoconservadoras y neonárquicas, coincidentes en el rechazo de las sociedades democráticas, que tiene lugar la elaboración de la obra más comprometida, Teoría de la acción comunicativa, de 1981. Es una obra de arquitectura compleja, de difícil lectura, de voluminosidad quizás excesiva, como han dicho competentes críticos. El objetivo principal es la formulación, en la línea de las elaboraciones anteriores, de una teoría orgánica de la racionalidad crítica y comunicativa, una teoría basada todavía, aunque en términos y conceptos parcialmente nuevos, en la dialéctica entre acción instrumental y acción comunicativa, o, como dirá en el segundo volumen de la obra, entre sistemas y mundo de la vida. La obra es de gran complejidad, y el hilo conductor teórico es interrumpido por numerosos cortes histórico-teóricos que constituyen verdaderos diálogos con interlocutores que en buena parte ya conocemos. Ante todo, Weber, con su teoría de la racionalidad. Luego, aquellos que dan una primera respuesta en el ámbito del marxismo occidental, a Weber, es decir, Lukács y Adorno. Después, los nuevos interlocutores que le permiten precisar el cambio de paradigma, de la filosofía del sujeto a la del entendimiento intersubjetivo, es decir, Durkheim y Mead. Después, el máximo teórico de la sociología americana, T. Parson, que ayuda a aclarar las relaciones entre sistema y mundo de la vida. Finalmente, una especie de camino hacia atrás, de Parson a Weber y a Marx, para el alcance y el significado de la revisión del marxismo efectuada en el curso de la obra. Otros interlocutores, aunque de forma menos incisiva que los que hemos mencionado, también se hallan presentes: Winch y Wittgenstein, Austin, Searle, Piaget y Popper. En cuanto al hilo conductor teórico, Habermas comienza ofreciendo un cuadro de conceptos de racionalidad en su diversa y multidisciplinaria utilización. Le añade el de la acción comunicativa, para el cual utiliza los autores y los temas del giro lingüístico y del paso de la sistemática a la pragmática, que distingue de la acción instrumental, sacando a la luz la diferencia radical entre los dos tipos de racionalidad implicados entre los dos tipos de acción. Estos dos conceptos clave de la teoría se enriquecen luego con la temática de la dialéctica entre sistemas, organización económica, aparato político-administrativo del Estado y del poder, y mundos vitales o mundos de la vida, que representan el conjunto de valores de que toda comunidad comparte de manera inmediata no reflexiva. El tema final de la obra se refiere a la particular situación de esta dialéctica entre sistema y mundos vitales en el mundo de hoy. Una situación en la cual, por primera vez, el sistema interviene en el mundo de la vida, fuera de las necesidades directamente ligadas a la reproducción material. Este es, para Habermas, el problema no solo teórico, sino político, principal de nuestro tiempo, respecto al cual se examinan los intentos de lucha de los nuevos movimientos desvinculados de los partidos políticos de las sociedades económicamente, culturalmente y socialmente avanzadas. Expondremos el contenido general de la obra, teniendo presente la lúcida síntesis que ha ofrecido el propio Habermas en un importante coloquio de 1981 titulado Dialéctica de la racionalización. Habermas afirma que la intuición central de su teoría, que abandona el paradigma del sujeto y propone uno intersubjetivo, es que en la comunicación lingüística se encuentra incorporado un telos de entendimiento recíproco. Esta intuición la debe a la recepción de la teoría del lenguaje, o sea, en su variante hermenéutica, sea en la analítica, o como podría decir, a una lectura de Humboldt aclarada en la filosofía analítica. En el cuadro de esta situación central
los 4 motivos teóricos principales de la obra se indican así. Una teoría de la racionalidad, partiendo de Weber. Una teoría de la acción comunicativa, utilizando la teoría de la interacción de Mead y algunas notas de Durkheim. Una dialéctica de la racionalización social, con el problema clave de la reificación en las soluciones propuestas por Lukács y otros marxistas occidentales. Y, en fin, un concepto de la sociedad que reunifique la teoría de los sistemas y la de la acción con la dialéctica de sistemas y mundos vitales. En el último punto, en la obra, el que más interesa a Habermas y sobre el cual ha presentado las elaboraciones quizás más complejas. Por lo que se refiere a los otros puntos, retoma y desarrolla temas ya tratados en obras anteriores. Para la teoría de la racionalidad, por ejemplo, insiste en que ha partido de Weber, que ha identificado el concepto con el de acción racional con vistas a un fin. Habermas lo llamará acción instrumental, y lo ha utilizado especialmente en la sociología de la religión para mostrar cómo de la secularización, o sea, de la preeminencia de la racionalidad, han surgido los sistemas económicos y administrativos del Estado moderno. Según Habermas, el límite de Weber ha sido absolutizado el concepto de racionalidad y no haber visto que el Estado capitalístico moderno sofocaba aquellos elementos que él mismo ha analizado bajo el topos de la ética de la fraternidad, es decir, aquellas visiones éticas, por ejemplo, las radicales de los anabaptistas, que solicitan las formas de organización comunicativa. Weber se ha limitado a la acción instrumental, el sistema, aparato económico administrativo, y no ha tomado en suficiente consideración la problemática de la acción comunicativa, el mundo de la vida. En cuanto a la acción comunicativa, en la obra se analiza de un modo más articulado que en los escritos anteriores, con el auxilio tanto de teorías lingüístico-hermenéuticas como de teorías filosófico-sociológicas, y se analiza en las 3 dimensiones principales: la relación entre el sujeto cognoscente y un mundo de sucesos y de hechos, la relación entre el sujeto prácticamente agente e implicado en interacciones con otros y un mundo de la socialidad, y, en fin, la relación entre el sujeto pasivo y apasionado, en el sentido de Feuerbach, y su propia naturaleza interior, su subjetividad y la subjetividad de otros. A estas, que recuerdan la teoría popperiana de los 3 mundos, se debe añadir el mundo de la vida, esto es, aquello que los participantes en la comunicación tienen cada vez a sus espaldas, a partir de lo cual afrontan los problemas de entendimiento. En cuanto a la temática de la reificación, tan cara al marxismo occidental desde Lukács hasta Adorno, Habermas formula tesis que parecen, en esta tradición, bastante heterodoxas, en el sentido de que no hace un juicio negativo del capitalismo por cuanto se refiere a las conquistas políticas democráticas y a la riqueza producida en la esfera de la reproducción material. Es justo, observa Habermas, dar al capitalismo aquello que es del capitalismo, es decir, aquello que él ha conseguido efectivamente gracias a su nivel de diferenciación y a su capacidad de control. Pero demos un golpe a nuestro corazón marxista. El capitalismo obtuvo resultados del todo positivos, por lo menos en el ámbito de la reproducción material, y los obtiene aún ahora. Tales resultados positivos se refieren, escribiera en otra parte del coloquio, también a las conquistas políticas democráticas. Es cierto que el coste ha sido una enorme disipación de las formas de vida tradicionales, pero lo que realmente importa para Habermas y para el marxismo occidental es otra cosa. Hoy se asiste a una indebida intervención del sistema, dinero y poder, o sea, el Estado capitalístico avanzado, en ámbitos que ya no son los de la reproducción material. Son los ámbitos, precisa y ejemplifica Habermas, de la tradición cultural, de la interacción social mediante valores y normas, de la socialización de las generaciones en aumento. Ahora, cuando en estos ámbitos penetran los media de control, dinero y poder, por ejemplo, por vía de una redefinición consumística de las relaciones, de una burocratización de las condiciones de vida, entonces no solo se arrollan tradiciones, sino que también se atacan los fundamentos de un mundo de la vida ya racionalizado. Está en juego la reproducción simbólica del mundo de la vida. Hemos llegado así al último motivo teórico de la acción comunicativa.
la dialéctica entre sistema y mundos de la vida. Por cuanto se ha dicho, resulta bastante clara la diferenciación conceptual y factual entre sistema y mundo de la vida. El primero tiene que ver con la acción instrumental, el segundo con la acción comunicativa. El primero es el Estado con su aparato y su organización económica. El segundo es el conjunto de los valores que cada uno de nosotros, individualmente o comunitariamente, vive de modo inmediato, espontáneo y natural. Según Habermas, Estado y sociedad, dos caras de la misma moneda, en la perspectiva de la modernización y racionalización capitalísticas, se han vuelto autónomos a través de aquellos medios de control que son el valor de cambio y el poder administrativo. Se han condensado en un conjunto monetario administrativo, se han vuelto autónomos con respecto al mundo de la vida estructurado comunicativamente, con esfera privada y esfera pública, y han llegado a ser manifiestamente supercomplejos. Esta supercomplejidad del sistema hace que intervenga e interfiera en los mundos de la vida que están amenazados por una colonización interior, que pone en peligro la autonomía. Ahora, insiste Habermas, precisando esta tesis que llega a sacar a la luz los graves límites del marxismo, parece que los imperativos sistemáticos intervienen en ámbitos de acción estructurados de un modo comunicativo. Se trata de las tareas de la producción cultural, de la integración social y de la socialización. De problemas, pues, que poco tienen que ver con los clásicos del marxismo: explotación, reificación, conflictos de clase. Hoy, precisa Habermas a continuación, los imperativos de la economía y de la administración, transmitidos a través del dinero y del poder, o sea, los imperativos del sistema, penetran en ámbitos, los mundos de la vida, que de un modo u otro van hacia la ruina, si se los separa de la acción orientada hacia el entendimiento y se los transfiere a esas interacciones controladas por los media. Se trata de procesos que no se adaptan ya al esquema del análisis de clase. Dirá, en fin, más adelante. Marx no pudo distinguir suficientemente entre mundos de la vida tradicionales, que son desgastados por los procesos de la modernización capitalística, y una diferenciación estructural de las formas de vida, que hoy están amenazadas en su infraestructura comunicativa. El conflicto principal de nuestro tiempo en las sociedades capitalísticas avanzadas y democráticas no es pues un conflicto de clases, sino un conflicto derivado del proceso del sistema en relación con los mundos de la vida. Frente a este conflicto, no son utilizables las teorías arraigadas en el viejo marxismo, en cuanto no consiguen captar este fundamental elemento de novedad respecto a la tradicional interpretación basada en la lucha de clases. Pero tampoco son utilizables las recientes teorías posmodernas y antimodernas que rechacen en bloque la herencia del racionalismo occidental, en sus ascendencias humanísticas e iluminísticas, dirigiéndose a un imaginario pasado nostálgicamente revivido o proponiendo sociedades irrealizables sin diferenciaciones sociales internas, neoconservadurismo por una parte, neoanarquismo por otra. Habermas mira con confianza, en cambio, los diversos tipos de movimientos que luchan en defensa de los mundos de la vida para enriquecerlos y mantenerlos autónomos respecto a las amenazas de colonización levantadas continuamente por el sistema. Habermas no propone programas políticos específicos. En una obra nacida por motivaciones políticas, como repetidamente él mismo afirma, sino que se detiene en el ámbito teórico. Si acaso propone una revisión y adecuación del marxismo respecto a los problemas y a los conflictos de nuestro tiempo, que no son los del tiempo de Marx y de los más cercanos sucesores del marxismo occidental. Su propuesta teórica, que tiene obviamente consecuencias en el plano político, se contrapone abiertamente, en cambio, a las de los teóricos del posmoderno, respecto a los cuales defenderá la herencia del racionalismo occidental, que hay que corregir, pero no desechar. Una defensa que, como veremos ahora, fundamentará sobre la tesis del cambio de paradigma, de la filosofía del sujeto a la filosofía de la intersubjetividad comunicativa, un cambio realizado, según Habermas, en su obra de 1981.